El silencio en la biblioteca de la mansión Fairburn era absoluto, roto únicamente por el crepitar del fuego en la chimenea. Stella Ravenshollow cerró la puerta detrás de sí con manos temblorosas, su respiración agitada, levantando el encaje de su corsé. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría destruirla socialmente, o peor aún, costarle la vida. El conde Leopold Fairburn estaba de espaldas a ella, estudiando un mapa antiguo extendido sobre su escritorio de caoba. La luz del fuego iluminaba su perfil aristocrático, acentuando la línea firme de su mandíbula y la concentración en sus ojos verdes. Era un hombre imponente, de 32 años, cuya presencia comandaba respeto en toda la región de Derbyshire. Conde Fairburn. La voz de Stella salió más firme de lo que esperaba. Él se giró lentamente, sorprendido de encontrar a una mujer en su santuario privado a las 11 de la noche. Sus ojos recorrieron la figura de Stella, cabello negro como ala de cuervo, recogido en un moño elegante pero ligeramente deshecho, ojos color ámbar que brillaban con una mezcla de miedo y determinación, piel de porcelana contrastando dramáticamente con su vestido de seda verde esmeralda. Era innegablemente hermosa, pero había algo más en ella esa noche. Una urgencia que electrificaba el aire entre ellos. «Señorita Ravenshollow», dijo él con voz grave cerrando el mapa, «¿qué hace usted aquí? Las damas no deberían estar en esta ala de la casa, y mucho menos a esta hora». Stella dio un paso adelante, sus manos enguantadas apretadas contra su vestido. «Su prometida conspira contra usted». Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. Leopold se quedó completamente inmóvil, su expresión transformándose de sorpresa a algo más oscuro, más peligroso. «Disculpe», su voz era hielo puro. «Lady Catherine Ashford». Stella continuó sabiendo que no había vuelta atrás. «Esta tarde en el invernadero oriental la escuché hablar con Lord Edmund Blackwell. No fue una conversación casual, milord. Están planeando algo contra usted, algo que involucrará la ceremonia de mañana». Leopold caminó hacia ella con pasos medidos, como un depredador evaluando una presa. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia, lo suficientemente cerca para que Stella pudiera percibir el aroma de tabaco y bergamota que emanaba de él. «¿Y por qué debería creer las acusaciones de una mujer que apenas conozco?», preguntó él, sus ojos verdes escrutándola con intensidad. «Lady Catherine es mi prometida desde hace 2 años. Usted, señorita Ravenshollow, llegó a Derbyshire hace apenas 3 meses como dama de compañía de mi prima. No tiene posición, no tiene fortuna, no tiene nada que ganar con esta acusación». Stella sintió el aguijón de sus palabras, pero mantuvo la mirada firme. «Precisamente por eso debería creerme, milord. No tengo nada que ganar y todo que perder. Si Lady Catherine descubre que vine aquí esta noche, me despedirán sin referencias. Estaré arruinada». Respiró profundo. «Pero lo que escuché, no puedo quedarme callada y permitir que un hombre inocente sea traicionado». «¿Inocente?». Una sonrisa amarga cruzó los labios de Leopold. «Dudo que alguien en esta casa pueda llamarse inocente, señorita. Entonces, deje que le pruebe que no miento». Stella abrió su mano, revelando un pequeño pañuelo bordado con las iniciales CA. Esto lo dejó caer Lady Catherine cuando huía del invernadero, pero no es el pañuelo lo importante, milord, es lo que está escrito en él. Leopold tomó el delicado tejido y lo acercó a la luz del fuego. Sus ojos se entrecerran al leer las palabras garabateadas apresuradamente en tinta. «Mañana, durante los votos, el documento ya está firmado. E.B». El rostro del conde se transformó, la mandíbula se tensó, las manos apretaron el pañuelo hasta que los nudillos se tornaron blancos. «¿Edmund Blackwell?», murmuró más para sí mismo que para Stella. «Mi mejor amigo desde la infancia». «Lo siento, milord». Stella dio un paso hacia él, su corazón compadeciéndose del dolor que veía nacer en esos ojos verdes. «Sé que esto debe ser devastador, pero necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». Leopold levantó la vista hacia ella. Y por un momento, Stella vio algo quebrantarse detrás de esa fachada aristocrática. Vulnerabilidad, confusión, traición. «¿Qué más escuchó?», preguntó él con voz ronca. «Dígamelo todo. Cada palabra». Stella asintió y comenzó a relatar lo sucedido aquella tarde, 6 horas antes. El sol de marzo bañaba los jardines de la mansión Fairburn con una luz dorada que convertía el rocío matutino en miles de diamantes sobre el pasto. Stella caminaba por el sendero de grava que conducía al invernadero oriental,
llevando las acuarelas que Lady Margaret, prima del conde, había olvidado allí la tarde anterior. El invernadero era una estructura magnífica de hierro forjado y vidrio, repleta de plantas exóticas, traídas de todas partes del Imperio Británico. Orquídeas de la India, helechos de Nueva Zelanda, rosas de Persia. Era un paraíso botánico que Estella adoraba visitar cuando necesitaba un momento de paz, lejos de las exigencias de su posición como dama de compañía. Pero ese día, al acercarse a la puerta de vidrio emplomado, escuchó voces que hablaban en tonos urgentes, conspirativos. Se detuvo en seco, su instinto advirtiéndole que algo no estaba bien. Debería haber anunciado su presencia, debería haberse retirado. Pero algo en el tono de esas voces la hizo quedarse oculta detrás de un seto de boj, su corazón latiendo con fuerza. «¿Estás completamente segura de esto, Catherine?» Era la voz de un hombre profunda y cultivada. «Una vez que pongamos esto en marcha, no habrá vuelta atrás». «Por supuesto que estoy segura, Edmund», respondió una voz femenina que Estella reconoció inmediatamente como la de Lady Catherine Ashford, la hermosa prometida del conde. «He esperado 2 años por esto. 2 años fingiendo afecto por ese hombre arrogante. Mañana, finalmente, todo será nuestro». Estella se cubrió la boca para ahogar un grito de sorpresa. «El documento está listo», continuó Edmund Blackwell. «Una vez que Leopold firme el acta matrimonial, la cláusula oculta entrará en efecto. Todas sus propiedades en Derbyshire, sus inversiones en las fábricas textiles de Manchester, incluso su título nobiliario, todo pasará a tu control como su esposa. Y cuando el accidente ocurra en nuestra luna de miel, en los acantilados de Dover, seremos libres para estar juntos». Catherine completó la frase con voz llena de emoción. «Y nadie sospechará nada. Será una viuda destrozada, y tú serás el amigo leal que me consuela en mi dolor». El sonido de pasos acercándose hizo que Estella se alejara rápidamente, su mente repitiéndose una y otra vez lo que acababa de escuchar. ¿Conspiración? ¿Asesinato? ¿Fraude matrimonial? Corrió de regreso a la mansión, tropezando con su vestido, el corazón a punto de estallar. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Durante las siguientes horas, observó a Lady Catherine moverse por la casa con su habitual gracia y encanto, sonriendo a Leopold, tomando su brazo con aparente devoción. Nadie sospecharía jamás que detrás de esa bella fachada se escondía una serpiente venenosa, y entonces Estella tomó la decisión más peligrosa de su vida. Debía advertir al conde, de vuelta en la biblioteca. Y entonces vi que había dejado caer el pañuelo. Estella concluyó su relato. Lo recogí sin pensar y cuando lo desdoblé, encontré esa nota. Leopold permaneció en silencio durante largos minutos, procesando la información. Finalmente, caminó hacia la ventana que daba a los jardines oscurecidos, sus manos entrelazadas detrás de la espalda. «Edmund Blackwell y yo crecimos juntos», dijo con voz distante. «Nuestros padres eran socios de negocios. Casamos juntos, estudiamos en Oxford juntos, compartimos secretos que nunca le contaría a nadie más. Y Catherine…» Se giró hacia Estella, su rostro una máscara de dolor contenido. «La conocí en un baile hace 3 años. Era inteligente, culta, hermosa. Pensé que había encontrado a la compañera perfecta». «Lo siento mucho, milord». Estella sintió lágrimas picando en sus ojos. «Sé que no soy nadie para usted, solo una empleada más en su casa, pero no podía permitir que…» «No», Leopold la interrumpió, caminando hacia ella con pasos decididos. «Usted es la única persona honesta en esta maldita casa». Tomó sus manos enguantadas entre las suyas, un gesto completamente inapropiado, pero que en ese momento parecía lo más natural del mundo. «¿Sabe el riesgo que ha corrido al venir aquí? Si alguien la hubiera visto entrando a mi biblioteca a esta hora…» «Lo sé». Estella no retiró sus manos. «Pero algunas cosas son más importantes que la reputación». Sus miradas se encontraron, y por un momento el mundo pareció detenerse. Había algo en los ojos de Estella que Leopold no había visto en años en los círculos aristocráticos. Verdad pura, sin artificio, sin cálculo. «¿Por qué lo hizo?», preguntó él en voz baja. «¿Por qué arriesgarse por un hombre que ni siquiera conoce?». Estella tragó saliva, consciente del calor de las manos de Leopold sobre las suyas. «Porque mi padre fue destruido por una conspiración similar», respondió con voz temblorosa. «Era un comerciante honesto en Londres,
Pero sus socios lo traicionaron, falsificaron documentos, lo acusaron de fraude. Murió en prisión hace 5 años, su nombre arruinado, sin que nadie lo defendiera. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo no tenía poder para salvarlo entonces, pero ahora tengo el poder de salvar a alguien más, y no voy a desperdiciar esa oportunidad. Leopold sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido congelado durante años de navegar por las traicioneras aguas de la sociedad aristocrática. Estella, dijo su nombre por primera vez sin el formal señorita. Sus siguientes palabras van a cambiar todo. ¿Está preparada para eso? Ella asintió con firmeza. ¿Qué necesita que haga? Una sonrisa oscura cruzó el rostro de Leopold, una sonrisa que prometía venganza y justicia en igual medida. Vamos a tenderles una trampa, pero necesito que confíe en mí completamente. Lo que voy a pedirle será peligroso, impropio, y posiblemente arruine su reputación para siempre. Mi reputación ya está comprometida por estar aquí. Estela apretó sus manos. Dígame qué necesita. Leopold la condujo de vuelta al escritorio, donde desplegó varios documentos. El matrimonio está programado para mañana al mediodía en la capilla privada. Catherine y Edmund creen que tendrán el control de mi fortuna en cuanto yo firme el acta matrimonial. Pero lo que no saben es que mi abogado, el señor Whitmore, es un hombre de absoluta confianza. Si le advierto esta noche sobre el fraude, puede preparar documentos alternativos. ¿Y cómo expondremos su conspiración?, preguntó Estela, inclinándose sobre los papeles. Aquí es donde usted entra. Leopold la miró directamente. Mañana, durante la ceremonia, necesito que finja un desmayo justo antes de los votos. Eso creará la confusión perfecta para que yo pueda... Un ruido en el pasillo los hizo congelarse. Pasos. Voces acercándose. ¡Rápido! Leopold tomó a Estela del brazo y la guió hacia una puerta oculta detrás de una estantería. Es el pasadizo secreto que conecta con la biblioteca de Lady Margaret. Váyase por ahí, nadie la verá. Pero, milord, no hemos terminado de planear... Mañana. Leopold empujó suavemente hacia el pasadizo oscuro. Encuéntreme en el jardín de rosas a las 6 de la mañana. Allí terminaremos de planear todo. Estela asintió y desapareció en la oscuridad justo cuando la puerta principal de la biblioteca se abría. Leopold, querido, era la voz dulce y envenenada de Catherine. Te he estado buscando por toda la casa. ¿Qué haces aquí tan tarde? En la oscuridad del pasadizo, Estella se apoyó contra la pared fría, su corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse del otro lado. Había cruzado el Rubicón. No había vuelta atrás. Y mientras caminaba silenciosamente por el pasadizo secreto, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué más cambiarían las palabras que aún faltaba pronunciar? La luna llena brillaba sobre los tejados de la mansión Fairborn, testigo silenciosa de una conspiración a punto de ser desenmascarada y de 2 corazones que comenzaban a latir al mismo ritmo en medio del peligro. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que alguien más había estado escuchando. Alguien que ahora corría por los pasillos oscuros de la mansión con un mensaje urgente para Lady Catherine. La partida de ajedrez mortal había comenzado. La niebla matutina envolvía el jardín de rosas como un sudario fantasmal cuando Estela atravesó el portón de hierro forjado. Eran las 6 en punto de la mañana y el sol apenas comenzaba a teñir el horizonte de tonos rosados y dorados. Sus dedos temblaban, no por el frío de marzo, sino por la anticipación y el miedo que habían mantenido despierta toda la noche. Había elegido un vestido sencillo de muselina gris, apropiado para una dama de compañía que supuestamente daría un paseo matutino. Su cabello negro estaba recogido en un moño simple, sin los elaborados rizos que había lucido la noche anterior. Necesitaba pasar desapercibida, ser invisible en caso de que alguien la viera. Leopold ya estaba allí, de pie junto a la fuente central del jardín, vestido con pantalones de montar oscuros y una camisa blanca bajo su chaqueta de terciopelo verde botella. Parecía no haber dormido. Las sombras bajo sus ojos verdes revelaban una noche de angustia y planificación. Cuando vio a Estela acercarse, algo en su expresión se suavizó. «Pensé que no vendría», dijo él en voz baja, aunque no había nadie más en el jardín a esa hora. «Prometí ayudarlo, milord», respondió Estela, deteniéndose a una distancia respetable. «No soy mujer de romper mis promesas». Leopold estudió su rostro durante un largo momento, admirando la determinación que brillaba en esos ojos color ámbar, la firmeza en la línea de su mandíbula.
Era hermosa, sin duda, pero había algo más en ella. Coraje genuino, integridad, cualidades que había buscado en vano entre las damas de la alta sociedad. Anoche, después de que se fue, hablé con mi abogado. Leopold sacó varios documentos doblados de su chaqueta. El señor Whitmore investigó discretamente y descubrió algo perturbador. Edmund Blackwell tiene deudas de juego por más de 20.000 libras esterlinas. Está desesperado, al borde de la ruina financiera. Eso explicaría por qué aceptó participar en esta conspiración. Stella tomó los papeles que Leopold le extendió, estudiando los números y las firmas que documentaban la caída financiera de Blackwell. Y Lady Catherine tiene sus propias razones, continuó Leopold, caminando lentamente alrededor de la fuente. Su familia perdió casi toda su fortuna hace 3 años en malas inversiones en las colonias. Necesita mi dinero para mantener su estilo de vida, pero más que eso, creo que genuinamente está enamorada de Edmund. El matrimonio conmigo era solo un medio para un fin. ¿Cómo se siente, milord?, preguntó Stella suavemente, guardando los documentos. Saber que 2 personas en quienes confiaba lo traicionarían tan cruelmente. Leopold se detuvo, dándole la espalda mientras miraba las rosas que comenzaban a florecer. Me siento como un idiota, admitió con voz ronca. Durante 2 años compartí mis planes con Edmund. Le confié secretos de negocios. Lo consideré un hermano. Y Catherine hizo una pausa. Nunca la amé verdaderamente, pero la respetaba. Pensé que construiríamos un matrimonio sólido basado en intereses comunes, en compañerismo. ¡Qué ingenuo fui! Stella sintió el impulso de acercarse, de tocar su hombro en un gesto de consuelo, pero se contuvo. No sería apropiado. En cambio, habló con palabras que esperaba pudieran ofrecer algo de confort. No fue ingenuo, milord. Fue humano. Confiar en las personas no es una debilidad. Es una cualidad noble. Ellos son quienes fallaron. No usted. Leopold se giró hacia ella, y en sus ojos había una mezcla de dolor y gratitud. ¿Sabe qué es lo más irónico, Stella? Usó su nombre de pila nuevamente, y ella sintió un estremecimiento recorrer su espalda. En 24 horas, usted, una mujer a quien apenas conozco, ha demostrado más lealtad hacia mí que personas con quienes compartí años de mi vida. Quizás es precisamente porque no lo conozco que puedo ver con claridad, respondió ella. No estoy cegada por la historia compartida, por las expectativas sociales, por el beneficio personal. Solo veo lo correcto y lo incorrecto. El sonido de pasos sobre la grava hizo que ambos se tensaran. Leopold rápidamente tomó el brazo de Stella y la guió detrás de un rosal particularmente frondoso, ambos agachándose entre las flores. El aroma de las rosas los envolvió, dulce y embriagador, mientras contenían la respiración. Un jardinero pasó empujando una carretilla, silbando una tonada alegre, completamente ajeno a los 2 conspiradores ocultos entre los arbustos. Cuando finalmente se alejó, Leopold y Stella permanecieron inmóviles, sus rostros separados por apenas unos centímetros, pudiendo sentir el aliento del otro en sus mejillas. «Está demasiado cerca», susurró Stella, pero no se movió. «Lo sé», Leopold respondió en el mismo tono bajo, «pero si nos movemos ahora, nos verá». Sus ojos se encontraron en la penumbra verde del rosal, y por un momento peligroso, el mundo se redujo solo a ellos 2. Stella podía ver las motas doradas en los ojos verdes de Leopold, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, la tensión en su mandíbula, y Leopold podía ver el rubor tiñendo las mejillas de Stella, el pulso latiendo en su cuello, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente. El jardinero finalmente desapareció por el sendero lateral, y ambos salieron de su escondite con más prisa de la necesaria, separándose como si el contacto quemara. «Debemos ser más cuidadosos», dijo Leopold, ajustándose la chaqueta innecesariamente. «Si alguien nos ve juntos de esta manera, las consecuencias serían graves para ambos». «Lo sé, milord». Stella alisó su vestido, evitando su mirada. «Entonces, ¿cuál es el plan exacto para hoy?». Leopold recuperó su compostura, transformándose nuevamente en el aristócrata calculador que necesitaba ser para sobrevivir este día. «La ceremonia comenzará al mediodía en la capilla privada. Habrá aproximadamente 50 invitados, todos de la alta sociedad de Derbyshire y Londres. El reverendo Thornton oficiará y mi abogado, el señor Whitmore, estará presente con los documentos matrimoniales. ¿Y el documento fraudulento que Catherine y Edmund prepararon? Ahí está el genio de su plan.
Leopold sonrió con admiración. Edmund convencerá al reverendo de usar su documento en lugar del oficial, alegando que hubo un error en las cláusulas financieras. Normalmente yo firmaría sin leer, confiando en mi amigo. Pero esta vez será diferente. Estela asintió siguiendo el razonamiento. ¿Y mi papel en todo esto? Justo antes de que yo firme el documento, usted fingirá un desmayo, explicó Leopold. En la confusión, el señor Whitmore intercambiará el documento fraudulento por uno que preparamos anoche. Este nuevo documento incluye una cláusula especial que requiere la presencia de 2 testigos adicionales para verificar la autenticidad de todas las firmas. Y esos testigos serán el magistrado del condado y el inspector de Scotland Yard, que llegará esta mañana desde Londres. Leopold sacó otro papel de su chaqueta. Les envié un telegrama anoche explicándoles la situación. Vendrán disfrazados como invitados comunes, pero estarán atentos a cada movimiento. Estela sintió admiración por la complejidad del plan, pero también un nudo de ansiedad en su estómago. ¿Y si algo sale mal? ¿Si Catherine o Edmund sospechan algo? Leopold se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas, con una familiaridad que ya no parecía tan impropia. Por eso necesito que sea fuerte, Estela. Cuando finja el desmayo, Edmund intentará alejarla de la capilla. No lo permita. Insista en quedarse, en presenciar la ceremonia. Es crucial que esté allí cuando expongamos la conspiración. ¿Y después?, preguntó Estela, su voz apenas un susurro. Cuando todo salga a la luz, cuando Catherine y Edmund sean arrestados, ¿qué pasará conmigo? Una dama de compañía que estuvo involucrada en un escándalo tan público, entonces dejará de ser una dama de compañía, dijo Leopold con firmeza. Le ofrezco la administración de mi propiedad en el norte, en Yorkshire. Es una posición respetable, con una casa propia, un salario generoso. Estará lejos de los chismorreos de Derbyshire. Podrá comenzar de nuevo. Estela sintió lágrimas picando en sus ojos. Era más de lo que jamás había soñado, más de lo que merecía por simplemente hacer lo correcto. Es demasiado generoso, milord. No es generosidad. Leopold apretó suavemente sus manos. Es justicia. Usted me salvó de un destino terrible. Merece ser recompensada, no castigada. El reloj de la torre de la mansión sonó las 7 campanadas, recordándoles que el tiempo se agotaba. En 5 horas comenzaría la ceremonia que cambiaría todo. Debo regresar antes de que Lady Margaret despierte, dijo Estela, retirando reluctantemente sus manos de las de Leopold. Me preguntará dónde estuve. Dígale que fue a recoger flores silvestres para el ramo de la novia, sugirió Leopold. Es una excusa plausible. Estela asintió y comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. ¿Milord? Leopold, se corrigió, usando su nombre por primera vez. Tenga cuidado hoy. Personas desesperadas hacen cosas impredecibles. No subestime a Catherine ni a Edmund. Y usted tenga cuidado también, Estela Ravenshollow, respondió él con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Porque después de hoy nada volverá a ser como antes. Mientras Estela caminaba de regreso a la mansión, el sol finalmente rompió completamente a través de la niebla, bañando el jardín de rosas en luz dorada. Era un nuevo día, el día que definiría el destino de todos ellos. Pero ninguno de los dos sabía que desde una ventana del segundo piso, Lady Catherine los había observado todo el tiempo, sus ojos azules entrecerrados en una expresión de furia calculada. Y en ese momento, mientras veía a Leopold mirar a Estela alejarse, Catherine supo que tendría que acelerar sus planes. La conspiración acababa de volverse exponencialmente más peligrosa. El gran salón de la mansión Fairburn bullía con actividad frenética. Criados corrían de un lado a otro, llevando arreglos florales de lirios blancos y rosas color marfil, mientras los músicos afinaban sus instrumentos en el rincón destinado para ellos. El aroma de las flores mezclado con el de las velas de cera de abeja creaba una atmósfera embriagadora, casi nauseabunda en su intensidad. Estela observaba todo desde las escaleras superiores, vestida con un discreto traje de seda color lavanda que Lady Margaret había insistido en que usara para la ocasión. Su cabello estaba recogido en un elegante moño francés, con algunos mechones deliberadamente sueltos, enmarcando su rostro. Parecía la imagen perfecta de una dama de compañía respetable. Nadie sospecharía el rol crucial que estaba a punto de desempeñar. Estela, querida, necesito que revises el ramo de Catherine. Lady Margaret apareció a su lado, su rostro redondo enrojecido por el estrés.
La florista dice que algunas rosas están marchitándose. ¿Podrías ver si se pueden reemplazar? Por supuesto, Lady Margaret, respondió Estela, aprovechando la oportunidad para moverse libremente por la casa. Se dirigió hacia los aposentos de Lady Catherine, su corazón latiendo con fuerza contra las ballenas de su corsé. Necesitaba mantener la calma, actuar con naturalidad. Todo dependía de su capacidad de fingir que nada había cambiado, que seguía siendo simplemente la insignificante dama de compañía que todos ignoraban. Al llegar a la puerta de la habitación de Catherine, escuchó voces dentro. Se detuvo, su mano suspendida sobre el llamador de bronce. «¿Estás absolutamente segura de que nadie nos escuchó ayer?» Era la voz tensa de Edmund Blackwell. «Edmund, ya te lo dije 3 veces», respondió Catherine con irritación apenas contenida. «Nadie estaba cerca del invernadero. Fuiste tú quien insistió en hablar de los detalles allí. Es que me pareció ver a alguien corriendo hacia la mansión cuando salimos». Edmund sonaba paranoico. «Una figura con un vestido verde». El corazón de Estela se detuvo. Su vestido de ayer había sido verde esmeralda. ¿La había visto Edmund? «Tu imaginación te está traicionando», dijo Catherine. «Ahora cálmate. En 3 horas seremos ricos más allá de nuestros sueños. Leopold firmará el documento, y antes de que se dé cuenta de lo que hizo, estaremos navegando hacia el continente». «¿Y el accidente en Dover?», preguntó Edmund. «¿Sigues decidida a seguir adelante con eso?». Hubo un silencio largo y pesado. «Leopold Fairburn ha disfrutado de privilegios toda su vida mientras otros sufríamos». La voz de Catherine se había vuelto fría como el hielo. «Merece lo que le espera. Además, un viudo desconsolado es mucho más peligroso que un conde muerto. No podemos arriesgarnos a que descubra el fraude y nos persiga». Estella se cubrió la boca para ahogar un grito. No era solo robo, era asesinato premeditado. Necesitaba advertir a Leopold inmediatamente, pero no podía moverse sin revelar que había estado escuchando. «Muy bien». Edmund finalmente cedió. «Pero después de hoy, no quiero volver a pisar Inglaterra. París, Viena, donde sea, pero lejos de aquí. Iremos a donde quieras, mi amor». La voz de Catherine se suavizó. «Ahora bésame antes de que debamos actuar como extraños nuevamente». Estela retrocedió silenciosamente, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba encontrar a Leopold, contarle esta nueva información. El plan había cambiado. El peligro era mayor de lo que habían anticipado. Bajó las escaleras corriendo, ignorando las miradas curiosas de los criados. Atravesó el salón principal, esquivando a los invitados que comenzaban a llegar, elegantemente vestidos en sus mejores galas. Necesitaba llegar a la biblioteca, donde Leopold le había dicho que estaría preparándose, pero cuando dobló la esquina del corredor este, chocó directamente contra alguien. «Señorita Ravenshollow». «¿Qué prisa?». Era el señor Whitmore, el abogado de Leopold, un hombre delgado de 60 años con anteojos de montura dorada. «¿Ocurre algo?». Estela lo miró fijamente, evaluándola rápidamente. Leopold confiaba en este hombre. Había dicho que era completamente leal. «Señor Whitmore, necesito hablar con el conde inmediatamente», dijo en voz baja. «Es urgente, sobre el asunto del que ya está enterado». Los ojos astutos del abogado la estudiaron durante un momento, luego asintió. «Síganme. Conozco un camino discreto». La condujo a través de un pasillo lateral que Estela no conocía. Luego subieron una escalera de servicio estrecha. Finalmente, llegaron a una puerta que el señor Whitmore tocó 3 veces. Hizo una pausa y tocó 2 veces más. Leopold abrió inmediatamente, ya vestido con su traje de boda, pantalones negros, chaleco de seda gris perla y una levita perfectamente entallada. Se veía magníficamente aristocrático, pero sus ojos revelaban la tensión que sentía. «Estela», dijo, olvidando las formalidades ante el abogado. «¿Qué pasó?». Ella entró rápidamente y la puerta se cerró detrás de ellos. El señor Whitmore se posicionó discretamente cerca de la ventana, dándoles algo de privacidad, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para escuchar. «Escuché a Catherine y Edmund hace unos minutos». Estela habló rápidamente. «Leopold, no es solo fraude. Planean asesinarlo». Edmund mencionó un accidente en Dover durante lo que sería su luna de miel. «No pueden permitir que descubra el fraude, porque lo usaría para perseguirlos». El rostro de Leopold se endureció hasta convertirse en una máscara de granito. «¿Están seguros de que nadie los escuchó ayer en el invernadero?». «Edmund sospecha que alguien pudo haberlo visto», admitió Estela. Mencionó una figura con un vestido verde.
Mi vestido de ayer era verde. Maldición. Leopold comenzó a caminar de un lado a otro. Si sospechan algo, podrían cambiar sus planes, actuar más rápido o cancelar todo y desaparecer. Milord, intervino el señor Whitmore. El magistrado y el inspector ya llegaron. Están mezclados entre los invitados, pero si hay riesgo de violencia física, no habrá violencia, dijo Leopold con determinación. No en mi casa, no con 50 testigos presentes. Catherine y Edmund son calculadores, no impulsivos. Seguirán adelante con el plan porque creen que nadie sospecha nada. ¿Y si se equivoca?, preguntó Estela, su voz temblando ligeramente. ¿Y si deciden actuar contra usted hoy mismo? Leopold se acercó a ella, tomando sus manos firmemente. Por eso necesito que prometa algo, Estela. Si algo sale mal hoy, si las cosas no van según el plan, quiero que corra. Salga de la capilla, tome el carruaje que estará esperando en la entrada este, y vaya directamente a Londres. Tengo contactos allí que la protegerán. No voy a abandonarlo, respondió Estela con fiereza. No después de haber llegado tan lejos. No es una sugerencia. La voz de Leopold se volvió autoritaria. Es una orden. Si me pasa algo, necesito saber que al menos usted estará a salvo. Prométamelo. Estela lo miró directamente a los ojos, viendo la genuina preocupación allí, la necesidad de protegerla incluso en medio de su propio peligro. Lo prometo, mintió, sabiendo que jamás lo abandonaría sin importar lo que pasara. Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. El señor Whitmore abrió cuidadosamente, revelando a un joven criado con librea. Milord, los invitados están tomando sus asientos en la capilla. Lady Catherine solicita su presencia en el vestíbulo para la procesión. Dígale que estaré allí en 5 minutos, respondió Leopold. El criado se inclinó y se retiró. Leopold se giró hacia Estela una última vez. Recuerde el plan. Cuando yo esté a punto de firmar el documento, usted se desmaya. El caos que sigue nos dará la oportunidad de exponer la conspiración. ¿Está lista? Estela asintió, aunque su estómago se retorcía de ansiedad. «Lista. Entonces vayamos a desenmascarar a los traidores», dijo Leopold, ofreciéndole su brazo de manera impropia, pero reconfortante. Caminaron juntos por los corredores de la mansión, el señor Whitmore siguiéndolos a distancia prudente con su maletín de documentos legales. Podían escuchar el murmullo de conversaciones proveniente de la capilla, el sonido del órgano comenzando a tocar suavemente. Cuando llegaron al vestíbulo principal, Leopold soltó el brazo de Estela. Era momento de separarse, de actuar sus roles asignados. Ella se mezclaría con los otros asistentes, mientras él participaba en la farsa de ceremonia nupcial con Catherine. Estela. Leopold la llamó cuando ella comenzaba a alejarse. Ella se giró, interrogante. «Gracias», dijo él simplemente. «Por todo». Antes de que ella pudiera responder, Lady Catherine apareció en lo alto de la gran escalinata, deslumbrante en un vestido de novia de seda blanca bordado con perlas. Su cabello rubio estaba coronado con flores de azahar y llevaba el velo tradicional de encaje de Bruselas. Era la imagen perfecta de la novia inocente. Nadie sospecharía el veneno que corría por sus venas. Sus ojos azules encontraron a Leopold y le dedicó una sonrisa radiante, completamente falsa. Luego su mirada se deslizó hacia Estela, y por una fracción de segundo, algo oscuro y amenazador brilló en ellos. Estela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Catherine sabía. De alguna manera, había descubierto o sospechaba que Estela era una amenaza, pero ya era demasiado tarde para retroceder. La música del órgano cambió a la marcha nupcial. Los invitados se pusieron de pie en la capilla. Catherine comenzó a descender las escaleras con gracia estudiada, una mano posada delicadamente sobre la barandilla, la otra sosteniendo su ramo de rosas blancas. Leopold extendió su brazo para recibirla al pie de las escaleras. Su rostro, una máscara perfecta de afecto fingido. Parecían la pareja perfecta, la unión ideal de dos familias aristocráticas. Pero Estela podía ver la tensión en los hombros de Leopold, la forma en que sus dedos se flexionaban ligeramente, mientras Catherine deslizaba su mano sobre su brazo. Y cuando pasaron junto a ella camino a la capilla, Estela escuchó a Catherine susurrar algo que heló su sangre. «Después de la ceremonia, tú y yo tendremos una pequeña charla, señorita Ravenshollow, sobre tu futuro en esta casa». Estela mantuvo la compostura, siguiendo a la procesión nupcial hacia la capilla junto con los otros asistentes.
Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La capilla privada era pequeña pero exquisita, con vitrales que proyectaban patrones de colores sobre los bancos de roble. Aproximadamente 50 personas llenaban el espacio, todos vestidos con sus mejores galas. Estela identificó rápidamente al magistrado y al inspector de Scotland Yard, ambos disfrazados como caballeros comunes, pero sus ojos alertas y postura rígida los delataban para quien supiera qué buscar. Edmund Blackwell estaba de pie junto al altar como padrino de Leopold, su rostro mostrando una expresión de solemnidad apropiada, pero Estela notó cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo sus ojos se movían nerviosamente entre Leopold y la puerta. El reverendo Thornton tomó su posición ante el altar, su Biblia abierta. Leopold y Catherine se pararon frente a él, sus perfiles iluminados por las velas que ardían en candelabros de plata. «Amados hermanos», comenzó el reverendo, «nos hemos reunido aquí hoy ante Dios y estos testigos para unir a Leopold Augustus Fairborn y Catherine Elizabeth Ashford en santo matrimonio». Estela se sentó en uno de los últimos bancos, sus manos apretadas sobre su regazo. Este era el momento. Todo por lo que habían trabajado, todo el riesgo que habían corrido, culminaría en los próximos minutos. La ceremonia progresó con solemnidad ritual. Los votos fueron pronunciados, las palabras tradicionales que unirían dos vidas. Pero debajo de cada promesa, cada juramento, yacía la mentira, la traición, la conspiración. Finalmente, llegó el momento crucial. «Y ahora», dijo el reverendo, «procederemos a la firma del acta matrimonial». El señor Whitmore dio un paso adelante con su maletín, pero Edmund se interpuso rápidamente. «Reverendo, disculpe», dijo Edmund con voz que sonaba demasiado aguda. «Hay un pequeño error en el documento oficial. Tengo aquí la versión corregida que debemos usar». Sacó un documento doblado de su chaqueta, extendiéndolo hacia el reverendo. Este era el momento del fraude, el documento que transferiría toda la fortuna de Leopold a Catherine. Leopold miró el papel, luego a Edmund, luego a Catherine. Por un momento, Estela pensó que todo estaba perdido, que Leopold revelaría la trampa demasiado pronto. Pero entonces Leopold sonrió, una sonrisa fría y calculada que no alcanzó sus ojos. «Por supuesto, Edmund», siempre tan detallista con estos asuntos legales, tomó la pluma que el reverendo le ofrecía, acercándola al papel. Este era el momento. Estella se puso de pie bruscamente, dejando escapar un grito ahogado, y se desplomó teatralmente en el pasillo. El caos estalló instantáneamente. Gritos de alarma, personas levantándose de sus asientos, todos convergiendo hacia la mujer caída. El tumulto en la capilla era ensordecedor. Voces gritaban pidiendo sales aromáticas, agua, un médico. Estella yacía en el suelo de piedra fría, manteniendo los ojos cerrados mientras sentía manos tocando su frente, su pulso, tratando de reanimarla. Podía escuchar los pasos apresurados, el roce de las faldas de seda, el pánico genuino de algunos invitados. Pero por encima de todo escuchó la voz de Leopold, clara y autoritaria. «Déjenla respirar. Denos espacio. Señor Whitmore, por favor, traiga el documento aquí para que podamos concluir esto rápidamente. La pobre señorita Ravenshollow debe haber estado nerviosa por la ceremonia». «No, Leopold». La voz de Edmund sonaba tensa. «Deberíamos posponer la firma hasta que...» «Tonterías», interrumpió Leopold firmemente. «Ya hemos hecho esperar suficiente a nuestros invitados. Traeré el documento aquí mismo». Estela sintió el momento exacto en que el señor Whitmore se acercó. Escuchó el crujido del papel siendo desplegado sobre uno de los bancos cercanos. «Aquí está, milord», dijo Whitmore con voz perfectamente neutral. «El documento matrimonial con todas las cláusulas apropiadas claramente detalladas». «¿Qué?». La voz de Edmund se elevó una octava. «Ese no es el documento que yo...» «¿Disculpa?». Leopold lo interrumpió con tono peligrosamente suave. «¿Qué documento esperabas exactamente, Edmund?». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Estela podía sentir la tensión eléctrica en el aire, el momento en que todos comenzaban a darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. «Yo no dije nada», Edmund tartamudeó. «Solo que pensé que había corregido algunas cláusulas menores sobre la dote». «Qué interesante», dijo Leopold, y Estela podía escuchar la sonrisa fría en su voz. «Porque este documento, el oficial preparado por mi abogado hace 3 meses,
Tiene todas las cláusulas correctas, las mismas que discutimos y acordamos, Catherine. ¿Verdad, querida? Por supuesto, Leopold. La voz de Catherine sonaba forzadamente calmada. Edmund debe estar confundido por la emoción del momento. Confundido, repitió Leopold lentamente. Sí, debe ser eso. Aunque es extraño, considerando que Edmund fue quien insistió en revisar personalmente todos los documentos legales relacionados con nuestro matrimonio, casi como si tuviera un interés particular en el contenido. Estela abrió ligeramente un ojo, observando la escena a través de sus pestañas. Leopold estaba de pie junto al banco, sosteniendo el documento oficial. A su lado, el señor Whitmore tenía en su mano otro papel, el documento fraudulento que Edmund había intentado introducir. De hecho, continuó Leopold, tengo aquí un documento muy interesante que Edmund trajo hoy. Señor Whitmore, ¿podría leer en voz alta la cláusula número 7? El abogado ajustó sus anteojos y comenzó a leer con voz clara. Cláusula número 7. Al momento de la firma del acta matrimonial, todos los bienes, propiedades, inversiones y títulos pertenecientes al conde Leopold Augustus Fairborn pasarán inmediatamente y sin condiciones al control absoluto de su esposa, Lady Catherine Elizabeth Fairborn, quien tendrá autoridad exclusiva e irrevocable sobre dichos activos sin necesidad de consulta o aprobación del conde. Un murmullo de shock recorrió la capilla. Los invitados comenzaron a susurrar entre ellos, comprendiendo la implicación. Esa cláusula era completamente inusual, incluso escandalosa para los estándares de la época. Eso es ridículo. Catherine dio un paso adelante. Su rostro había perdido todo color. Yo nunca pedí tal cosa. Ese documento es una falsificación, diseñado para hacerme quedar mal. ¿Ah, sí? Leopold sacó algo de su bolsillo. Entonces quizás puedas explicar esto. Era el pañuelo bordado con las iniciales de Catherine, el mismo que Estela había encontrado en el invernadero, y en él, todavía visible, estaba la nota escrita apresuradamente. Tu letra, Catherine. Leopold leyó. Mañana, durante los votos, el documento ya está firmado. E.B. Edmund Blackwell. El rostro de Catherine se transformó, la máscara de inocencia cayendo para revelar furia pura. ¿Tú cómo obtuviste eso? Esa no es la pregunta relevante. Leopold avanzó hacia ella. La pregunta es, ¿por qué mi prometida estaba coordinando secretamente con mi mejor amigo para defraudarme en el día de nuestra boda? Edmund intentó retroceder hacia la puerta, pero dos hombres se interpusieron en su camino. El magistrado y el inspector de Scotland Yard se habían revelado sus expresiones severas. Lord Blackwell, dijo el inspector, le sugiero que permanezca donde está. Esto es un malentendido absurdo. Edmund intentó mantener la compostura, pero su voz temblaba. Leopold, somos hermanos prácticamente. ¿Cómo puedes acusarme de algo así basándote en un pañuelo y un documento que pudo haber sido falsificado por cualquiera? Tienes razón, Leopold asintió. Por eso traje testigos adicionales. Señorita Ravenshollow, creo que ya puede dejar de fingir su desmayo. Estela abrió los ojos completamente y permitió que varios invitados la ayudaran a sentarse. Todas las miradas estaban sobre ella ahora, confundidas, curiosas, esperando. Perdonen mi subterfugio, dijo Estela con voz clara, pero fue necesario para exponer la verdad. Hace 2 días escuché por accidente a Lady Catherine y Lord Blackwell en el invernadero oriental, planeando esta conspiración. No solo querían robar la fortuna del conde, sino que también planeaban un accidente fatal durante la supuesta luna de miel en Dover. Gritos de horror resonaron en la capilla. Catherine lanzó una mirada asesina hacia Estela. Las palabras de una simple dama de compañía contra las de una lady, escupió Catherine con veneno. ¿Quién crees que creerán? Oh, no solo son sus palabras. Leopold sacó otro documento. También tenemos esto. Una investigación completa realizada por Scotland Yard sobre tus finanzas y las de Edmund. Tu familia perdió su fortuna hace 3 años, Catherine. Has estado viviendo de crédito, desesperada por encontrar un matrimonio ventajoso. Y Edmund se giró hacia su antiguo amigo. Debes más de 20.000 libras en deudas de juego. Ambos estaban desesperados. Así que conspiraron juntos. Además, intervino el inspector, encontramos al abogado corrupto que redactó el documento fraudulento, un tal señor Grimsby, quien ya ha confesado todo a cambio de una sentencia reducida. Está dispuesto a testificar que Lord Blackwell lo contrató específicamente para crear un documento que pareciera legal,
pero que transferiría todos los activos al momento de la firma. El rostro de Edmund se derrumbó completamente. Cayó de rodillas con las manos cubriéndose el rostro. «Leopold, por favor», suplicó. No quería hacerlo. Las deudas, los prestamistas amenazaban con arruinarme, con exponer a mi familia. Catherine me convenció de que tú nunca lo notarías, que eras tan rico que nunca extrañarías el dinero. ¿Y el asesinato planeado?, preguntó Leopold con voz helada. ¿También eso era porque no lo notaría? Yo nunca... Eso fue idea de Catherine. Edmund señaló hacia ella desesperadamente. Ella dijo que eras un obstáculo, que mientras vivieras siempre habría riesgo de que descubrieras el fraude. Yo no quería matarte, lo juro. Catherine soltó una risa amarga, completamente desprovista de humor. Cobarde patético. Sí, planeé eliminar a Leopold. ¿Y qué? Hombres como él nacen con todo mientras el resto de nosotros debemos arrastrarnos por las migajas. No merecía su fortuna. No hizo nada para ganarla excepto nacer en la familia correcta. Pero estabas dispuesta a casarte conmigo, observó Leopold. A compartir mi cama, mi vida, mientras planeabas mi muerte. Haría cualquier cosa para escapar de la pobreza. Catherine levantó la barbilla desafiante. Absolutamente cualquier cosa. Y si esta tonta entrometida... Miró con odio hacia Estela. No hubiera metido su nariz donde no le correspondía. Ahora estaría nadando en tu fortuna, mientras tú yacías muerto al fondo de un acantilado. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los invitados más compuestos lucían choqueados por la confesión tan directa y despiadada. «Inspector», dijo Leopold finalmente, «creo que ha escuchado suficiente». En efecto, el inspector asintió, haciendo una señal a dos oficiales uniformados que habían estado esperando afuera. «Lord Edmund Blackwell, Lady Catherine Ashford, quedan arrestados por conspiración para cometer fraude y planear asesinato premeditado». Los oficiales avanzaron, colocando grilletes en las muñecas de Edmund y Catherine. Edmund sollozaba abiertamente ahora, toda su dignidad aristocrática destruida. Catherine permaneció en silencio, pero sus ojos azules ardían con odio mientras era conducida fuera de la capilla. Cuando finalmente se los llevaron, Leopold se giró hacia los invitados atónitos. «Lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esto en lo que debería haber sido una celebración», dijo con voz cansada. «Como comprenderán, no habrá boda hoy. Sin embargo, los invito a todos a permanecer para un refrigerio en el salón principal. Después de tal drama, creo que todos necesitamos algo de normalidad». Los invitados comenzaron a salir lentamente, susurrando entre ellos sobre el escándalo que acababan de presenciar. Sería la comidilla de toda la aristocracia durante meses. Cuando la capilla finalmente quedó vacía excepto por Leopold, Estela y el señor Whitmore, Leopold se dejó caer en uno de los bancos, frotándose el rostro con ambas manos. «Terminó», murmuró. Finalmente terminó. Estela se acercó vacilante, sentándose a su lado pero manteniendo una distancia respetuosa. «¿Cómo se siente?» «Traicionado, aliviado, furioso, agradecido». Leopold la miró, todo al mismo tiempo, pero sobre todo, agradecido. «Me salvó la vida, Estela. Literalmente. Solo hice lo correcto». «No». Leopold tomó su mano. «Hizo más que eso. Arriesgó todo. Su posición, su reputación, su seguridad, por un hombre que apenas conocía. Eso no es simplemente hacer lo correcto. Eso es valentía extraordinaria». «Milord, su oferta de la propiedad en Yorkshire», comenzó Estela. «¿Sigue en pie?» Leopold se quedó en silencio por un momento, estudiando su rostro hermoso y honesto. «Estela Ravenshollow, tengo una mejor oferta para usted. Quédese aquí, en Derbyshire, no como dama de compañía, sino como administradora de toda mi casa, con un salario generoso, sus propios aposentos y el respeto que merece, y con el tiempo...» Hizo una pausa. «Con el tiempo, quizás pueda conocer verdaderamente al hombre cuya vida salvó, y él pueda conocer a la mujer que demostró que la integridad aún existe en este mundo corrupto». Estela sintió lágrimas llenando sus ojos. «Me honraría, milord». «Leopold», la corrigió suavemente. «Solo Leopold». «Leopold», repitió ella con una sonrisa. Afuera el sol brillaba sobre los jardines de Derbyshire, prometiendo un nuevo comienzo. La conspiración había sido desenmascarada. Los traidores enfrentarían justicia, y dos almas solitarias habían encontrado algo inesperado en medio del caos: la posibilidad de confiar nuevamente. La historia del escándalo Fairburn
se contaría durante generaciones, pero para Leopold y Stella era simplemente el comienzo de su propia historia, una construida sobre verdad, coraje y la rara cualidad de la integridad genuina en un mundo demasiado frecuentemente gobernado por el engaño.